Vendiste tu casita por $850,000, presumió mi hermano en la cena. La familia celebró. Por fin estás tomando decisiones inteligentes. Yo no dije nada y sonreí. El abogado de los compradores llamó gritando: ¿por qué hay agentes del FBI en nuestra oficina? Soy Isabela Vega, tengo 35 años y me especializo en el seguimiento de especies en peligro de extinción en toda América del Norte. Mis abuelos me dejaron su pequeña cabaña que limita con un bosque nacional en Montana, mi santuario entre expediciones de investigación. Después de 6 meses en Alaska documentando los patrones de migración de los lobos, regresé a casa para una cena familiar donde mi hermano Mateo anunció con aire de suficiencia: vendí tu casita por $850,000. Mi familia aplaudió, llamándola mi primera decisión inteligente. Si tan solo supieran que la propiedad era un terreno protegido por el gobierno federal. Al crecer en un suburbio de Chicago, mi familia nunca entendió mi fascinación por la vida silvestre y la conservación. Mis padres, Ricardo y Susana Vega, construyeron un exitoso negocio de desarrollo inmobiliario, transformando espacios naturales en centros comerciales y condominios de lujo. Criaron a sus 3 hijos para que siguieran sus pasos, inculcando valores centrados en el éxito financiero y la adquisición material. Mi hermana mayor, Natalia, se convirtió en abogada corporativa especializada en derecho de propiedad comercial, mientras que mi hermano menor, Mateo, se unió al negocio familiar, ansioso por demostrar su valía como el único hijo. Y luego estaba yo, la hija del medio, la soñadora, que prefería atrapar ranas en los estanques locales a asistir a las visitas de propiedades en venta. Desde temprana edad, supe que era diferente. Mientras mis hermanos coleccionaban ropa de diseñador y aparatos electrónicos, yo ahorraba mi paga para donar a fondos de conservación de la vida silvestre. Las paredes de mi habitación tenían pósteres de especies en peligro de extinción en lugar de estrellas del pop. Las vacaciones familiares a resorts y parques temáticos me dejaban anhelando aventuras en la naturaleza. La universidad marcó mi primer escape real. Mientras mis padres esperaban que estudiara negocios o derecho, yo obtuve una licenciatura en biología, y finalmente un doctorado en conservación de la vida silvestre. Cada descanso festivo traía conversaciones tensas sobre cuándo maduraría y encontraría un trabajo de verdad con un potencial de ingreso real. Mis puestos de investigación y estudios de campo en áreas remotas eran descartados como viajes de campamento prolongados en lugar de un trabajo científico legítimo. Mateo, 5 años menor que yo, siempre encontró mis elecciones de carrera particularmente divertidas. Jugar con animales, lo llamaba él, incapaz de comprender la rigurosa investigación científica involucrada en mis esfuerzos de conservación. Nuestra relación se deterioró aún más después de que nuestros abuelos fallecieran hace 7 años. Mis abuelos maternos, a diferencia de su hija, sentían un profundo aprecio por la naturaleza. Poseían una modesta cabaña de 2 dormitorios en 40 acres de tierra que limitaban con un bosque nacional en Montana. Durante mi infancia, pasé los veranos allí con ellos, aprendiendo a identificar plantas nativas, rastrear la vida silvestre y respetar el delicado ecosistema. Mi abuelo, un profesor de biología jubilado, nutrió mi curiosidad científica, mientras que mi abuela, una naturalista experta, me enseñó a moverme silenciosamente por el bosque, observando sin perturbar. Cuando fallecieron con meses de diferencia, quedé devastada. Para sorpresa de todos, me dejaron la cabaña y las tierras circundantes específicamente a mí en su testamento. Mis padres y hermanos quedaron en shock, habiendo asumido que la propiedad se vendería y las ganancias se dividirían en partes iguales. La cabaña en sí no era nada espectacular, construida en la década de 1950 con un encanto rústico pero pocas comodidades modernas. Su valor residía en la tierra, situada cerca de áreas de vacaciones cada vez más populares donde los urbanitas ricos buscaban retiros en la montaña. Desde el momento en que heredé la propiedad, mi familia me presionó para que la vendiera. «Podrías comprar un condominio decente en Chicago», argumentaba mi madre. «¿Por qué mantener una cabaña en ruinas que visitas 2 veces al año?» Mateo fue particularmente persistente, enviándome con frecuencia precios de venta de propiedades similares que se habían vendido por sumas impresionantes. «Ese dinero podría dar un impulso a tu vida real», decía, como si mi existencia actual fuera simplemente un marcador de posición para algo más convencional. Lo que mi familia nunca entendió fue mi profunda conexión emocional con esa tierra. La cabaña representaba más que un bien inmueble. Era mi hogar espiritual, donde me sentía más conectada con mi trabajo y mi propósito.
La renové mínimamente, manteniendo su carácter rústico mientras añadía paneles solares y un pequeño espacio de trabajo para analizar datos de campo. Entre expediciones de investigación, me retiraba allí para escribir artículos científicos y recargar energías en la naturaleza circundante. Hace 3 años, los problemas financieros de Mateo comenzaron después de varios esquemas de inversión fallidos. Siempre atraído por las oportunidades de enriquecimiento rápido, perdió una cantidad significativa en la especulación de criptomonedas, seguida de una empresa de restaurante mal aconsejada que cerró en 6 meses. Su solución fue tomar acuerdos inmobiliarios cada vez más arriesgados dentro del negocio familiar, algunos bordeando los límites de la ética. Mis padres, especialmente mi padre, cubrieron sus pérdidas, explicándolo repetidamente como experiencia empresarial. Durante este periodo, Mateo renovó su campaña para que yo vendiera la cabaña. Sus sugerencias se convirtieron en demandas apenas veladas, a menudo acompañadas de comentarios sobre la lealtad familiar. Si realmente te importara esta familia, venderías esa propiedad inútil y ayudarías al negocio, dijo durante una cena de acción de gracias particularmente acalorada. Mis negativas eran recibidas con miradas de desaprobación y acusaciones de egoísmo. Mi última visita a casa antes de mi expedición a Alaska destacó la creciente división. Mateo acababa de perder otra inversión significativa y estaba bebiendo mucho en una cena familiar. Tus preciosos animales no contribuyen en nada a la sociedad, dijo arrastrando las palabras al otro lado de la mesa. Desperdicias tu educación jugando a ser guardabosques mientras te niegas a ayudar a tu propio hermano. Me fui temprano esa noche, herida por sus palabras y el acuerdo silencioso en las expresiones de mis padres. 2 semanas después, partí hacia Alaska, pasando 6 meses en la remota naturaleza, rastreando poblaciones de lobos amenazadas por el cambio climático. La comunicación se limitaba a ocasionales llamadas de control por teléfono satelital con mi compañero de investigación y correos electrónicos mensuales, cuando llegábamos a aldeas con acceso a Internet. Mi familia sabía de mi expedición y su duración, aunque mostraban poco interés en los detalles. Mis padres enviaron un breve correo electrónico diciendo que estaban orgullosos de mi hobby y esperaban que encontrara una dirección cuando regresara. Después de completar mi investigación, documentando datos vitales sobre los cambiantes patrones de migración, volé de regreso a Chicago, agotada pero satisfecha. Había arreglado quedarme con Mia, mi amiga de la infancia y la única persona que realmente apoyaba mis elecciones de carrera, por unos días antes de dirigirme a mi cabaña en Montana. Mencionó que mi familia había planeado una cena de bienvenida, algo que me sorprendió dada nuestra tensa relación. Poco sabía que esta cena revelaría una traición más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Una que pondría a prueba no solo mi relación con mi familia, sino también mi compromiso con la tierra que había jurado proteger. Después de 6 meses en la naturaleza de Alaska, los suburbios de Chicago me parecían ajenos. Los céspedes perfectamente cuidados, las casas idénticas y el zumbido constante del tráfico crearon una sobrecarga sensorial después de meses de paisajes sonoros naturales y espacios abiertos. Llegué a la casa de estilo Tudor de mis padres en el próspero vecindario de North Shore con un nudo de aprensión en el estómago. Las reuniones familiares rara vez salían bien para mí, pero Mia me había animado a asistir, sugiriendo que mi larga ausencia podría haberle dado a todos una nueva perspectiva. Mamá me saludó con su beso al aire estándar cerca de mi mejilla, con cuidado de no manchar su maquillaje ni estropear su perfecto corte bob rubio. Isabela, querida, te ves saludable, dijo. Su tono sugería que saludable no era necesariamente un cumplido. Papá me ofreció un firme apretón de manos en lugar de un abrazo, su saludo tradicional que siempre mantenía una distancia emocional entre nosotros. Natalia, mi hermana mayor, asintió fríamente desde la sala de estar, con una copa de vino de diseñador ya en la mano. Mateo llegó el último, haciendo una entrada en un nuevo coche deportivo de lujo que chirrió en la entrada. Entró en la casa vistiendo un traje caro y un inusual aire de confianza que inmediatamente me puso en alerta. A los 30 años, mi hermano siempre había poseído una arrogancia que excedía sus logros, pero esta noche parecía particularmente satisfecho de sí mismo. La mujer salvaje regresa a la civilización, anunció, mirándome de arriba abajo con un desdén apenas disimulado por mi ropa práctica y mi maquillaje mínimo. ¿Olvidaste cómo usar un cepillo de pelo allá afuera con los osos? Forcé una sonrisa, demasiado cansada para la confrontación. También me alegro de verte, Mateo. Los lobos te mandan saludos.
La cena se sirvió en el comedor formal, un espacio reservado para ocasiones especiales y discusiones importantes. Mamá había pedido catering de un restaurante de lujo, los platos artísticamente dispuestos, pero carentes del consuelo de la comida casera. Papá abrió una botella de vino caro, sirviendo generosamente a todos excepto a mí, asumiendo incorrectamente que mi trabajo de conservación equivalía a un rechazo de todos los placeres de la vida. La conversación fluía a mi alrededor como un río alrededor de una piedra. Natalia discutió su reciente ascenso y el condominio de lujo que estaba comprando. Mamá detalló su próximo crucero por el Mediterráneo mientras papá compartía con orgullo la expansión del negocio a un nuevo desarrollo suburbano. Contribuí poco, sabiendo que mis historias de rastrear vida silvestre a través de tormentas de nieve no impresionarían a esta audiencia. A mitad del plato principal, Mateo hizo sonar su copa, atrayendo la atención de todos. Su sonrisa se ensanchó mientras me miraba directamente. Creo que deberíamos brindar por Isabela, dijo, levantando su copa. Su regreso de la naturaleza coincide con algunas excelentes noticias financieras. Me tensé, sin saber a qué podría referirse. Mis becas de investigación fueron renovadas, pero difícilmente eran noticia para esta multitud materialista. Mientras jugabas con lobos, hermanita, me encargué de ese pequeño problema de propiedad tuyo, continuó Mateo, su voz goteando autocomplacencia. Vendí tu casita por $850,000. La mesa estalló en vítores y felicitaciones. Mis padres, radiantes de orgullo. Finalmente, exclamó mamá. Finalmente tomando algunas decisiones inteligentes sobre tu futuro. Papá asintió con aprobación. Ese dinero, invertido correctamente, podría asegurarte un buen porvenir. Mateo tiene algunas sugerencias excelentes sobre dónde ponerlo. Natalia levantó su copa. Bienvenida a la vida adulta, hermanita. Me quedé helada, la comida se convertía en cenizas en mi boca mientras procesaba lo que estaba escuchando. Mi cabaña, mi santuario, mi base de investigación, vendida sin mi conocimiento o consentimiento. La propiedad que mis abuelos me habían dejado específicamente a mí, la tierra que había jurado proteger, vendida por mi propio hermano. 1000 preguntas corrían por mi mente. ¿Cómo pudo haber ejecutado una venta sin mi firma? ¿Quién compraría una propiedad sin conocer al propietario real? ¿Qué maniobras legales había empleado para lograrlo? Sin embargo, debajo del shock, surgió otra emoción. Una certeza tranquila. Yo sabía algo que mi familia no. Algo que haría que esta venta fraudulenta fracasara espectacularmente. En lugar de explotar de ira, tomé una decisión en una fracción de segundo de permanecer en silencio y dejar que los eventos se desarrollaran naturalmente. ¿Quiénes fueron los compradores?, pregunté, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. Mateo se hinchó de orgullo. Un ejecutivo de tecnología y su esposa de San Francisco. Planean derribar esa choza y construir un moderno refugio de montaña. Pagaron el precio completo. Sin regateos. Estaban tan ansiosos que incluso manejaron la mayor parte del papeleo de forma remota. ¿Cómo exactamente gestionaste la venta sin mí?, pregunté, genuinamente curiosa sobre el alcance de su fraude. Mi hermano hizo un gesto despectivo. Papeleo de poder notarial. Lo firmaste hace años para emergencias, ¿recuerdas? Además, yo manejé todas las comunicaciones. Les dije que estabas inalcanzable en una expedición. Fue bastante fácil firmar con tu nombre después de practicarlo un par de veces. Mis padres intercambiaron una rápida mirada que confirmó su conocimiento de este engaño. Lo habían permitido, quizás incluso alentado. El dinero ya está en una cuenta de depósito en garantía, continuó Mateo emocionado. Una vez que firmes los documentos finales de transferencia, podemos moverlo a algunas excelentes oportunidades de inversión que he preparado. Al negocio familiar le vendría bien una inyección de efectivo en este momento, y todavía quedaría mucho para que te consigas un lugar decente en la ciudad. La admisión casual de fraude, falsificación y robo de identidad me dejó atónita. En su mundo, esto no era una actividad criminal, sino una astuta maniobra de negocios justificada porque se alineaba con sus valores. Esto es realmente por tu propio bien, Isabela, añadió mi madre, extendiendo la mano para darme una palmada condescendiente. Esa cabaña era un desperdicio de potencial. Tus abuelos tenían buenas intenciones,
pero no entendían de bienes raíces. Deberías estar agradeciendo a tu hermano, intervino mi padre. Los impuestos a la propiedad estaban devorando cualquier valor, y los costos de mantenimiento de un lugar que apenas visitas no tenían sentido financiero. Tomé un sorbo lento de agua, ganando tiempo para controlar mi expresión. No tenían idea de lo que habían hecho, la tormenta legal que acababan de desatar. Mi silencio fue claramente interpretado como soco sumisión en lugar de la pausa estratégica que realmente era. Bueno, instó Mateo, impaciente por recibir gratitud o reconocimiento. ¿No vas a decir nada? $850,000 es dinero que te cambia la vida, para alguien como tú. Miré alrededor de la mesa a mi familia, estas personas que decían amarme, pero que tenían tan poco respeto por mis elecciones, mi propiedad o mis derechos legales. Logré una pequeña sonrisa. Ciertamente son noticias interesantes, dije con cuidado. ¿Cuándo es la fecha de cierre? Mateo parecía triunfante. Ya está hecho. Los papeles finales se firmaron ayer. Iba a sorprenderte con el cheque, pero no podía esperar para compartir las buenas noticias. Felicitaciones entonces, respondí, levantando mi copa de vino apenas tocada. Por los nuevos comienzos. Chocaron sus copas con entusiasmo, interpretando mi calma como aceptación. Pocos sabían que yo estaba calculando mentalmente exactamente cuánto tiempo tardarían los funcionarios federales en descubrir la venta no autorizada de tierras protegidas y exactamente qué consecuencias legales les esperaban a todos los involucrados en esta transacción fraudulenta. El resto de la cena transcurrió en una neblina de autocomplacencia. Mi familia se lanzó a planes detallados para mi dinero, debatiendo estrategias de inversión y propiedades potenciales que debería considerar, sin preguntarme ni una sola vez qué podría querer yo. Asentí y sonreí en los intervalos apropiados, mientras una conversación diferente se desarrollaba en mi mente, una que involucraba agentes federales, leyes de protección ambiental y graves cargos criminales por fraude. Al irme esa noche, Mateo me abrazó con una calidez inusual. Confía en mí, hermanita. Me lo agradecerás. Solo hice lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Lo miré a los ojos, sin ver nada más que una convicción absoluta en su propia rectitud. Creo que las cosas saldrán exactamente como deben, respondí con sinceridad. Conduciendo de regreso al apartamento de Mía, hice una sola llamada a mi abogada, explicando brevemente la situación. Su respuesta fue inmediata y decisiva. No hagas nada. Deja que descubran el problema por sí mismos. Cualquier acción tuya ahora podría implicarte en el desastre que han creado. Estuve de acuerdo, colgando con la certeza de que no tendría que esperar mucho para que la justicia encontrara su camino hasta la puerta de mi hermano. Lo que mi familia nunca supo, lo que deliberadamente les había ocultado, era la verdadera naturaleza de la propiedad de mis abuelos y las protecciones legales que la rodeaban. No era simplemente una cabaña en el bosque. Era un terreno inscrito en uno de los programas de conservación federales más estrictos del país. 3 meses después de heredar la propiedad, recibí la visita de 2 funcionarios del gobierno mientras estaba en la cabaña. Inicialmente alarmada, los invité a tomar un café, esperando quizás una revisión de rutina sobre los límites de la propiedad o los derechos de agua. Lo que revelaron cambió por completo mi comprensión de mi herencia. Señorita Vega, comenzó el funcionario mayor, presentándose como director regional del Programa Federal de Conservación de Tierras. Sus abuelos inscribieron esta propiedad en nuestra iniciativa de conservación perpetua hace 27 años. Estamos aquí para confirmar que usted comprende las implicaciones legales de ese estatus. Procedió a explicar que mis abuelos, preocupados por la creciente presión del desarrollo sobre el bosque nacional, habían llegado a un acuerdo legalmente vinculante con el gobierno federal. A cambio de importantes beneficios fiscales durante su vida, habían colocado servidumbres de conservación permanentes en la propiedad. Estas servidumbres esencialmente transferían los derechos de desarrollo al gobierno mientras les permitían mantener la propiedad y la residencia. El acuerdo especificaba que la tierra debía permanecer en su estado natural a perpetuidad, prohibiendo la subdivisión, el desarrollo comercial o cualquier alteración significativa del paisaje. La modesta cabaña y sus alrededores inmediatos estaban exentos, permitiendo el uso residencial, pero los 38 acres restantes eran un desierto legalmente protegido. Este acuerdo se transfiere con la tierra, señorita Vega, explicó el funcionario más joven, entregándome una gruesa carpeta de documentos legales.
No puede ser deshecho por futuros propietarios, y cualquier venta de la propiedad debe revelar estas restricciones de manera prominente. El nuevo propietario estaría sujeto a las mismas restricciones legales. Recordaba a mi abuelo mencionar los esfuerzos de conservación, pero no tenía idea de la naturaleza legal formal de su compromiso. Al revisar los documentos, descubrí algo aún más significativo. La propiedad fue designada como hábitat crítico para 3 especies en peligro de extinción, incluida una orquídea rara que se encuentra en solo 7 lugares en todo el país. Debido a la designación de hábitat crítico, cualquier transacción que involucre esta propiedad activa automáticamente una revisión federal, explicó el director. Nuestra oficina debe ser notificada antes de cualquier venta, y los compradores deben firmar un reconocimiento de los requisitos de conservación. En los años siguientes, abracé este legado de todo corazón. Con mi formación en biología de la vida silvestre, realicé estudios adicionales de la propiedad, documentando 7 especies raras o amenazadas más. Presenté estos datos a las autoridades federales, fortaleciendo el estatus protegido de la propiedad. Establecí una pequeña estación de investigación en la cabaña, acogiendo a estudiantes de posgrado que estudiaban el ecosistema circundante. Durante mi tiempo allí, trabajé en estrecha colaboración con funcionarios del Servicio Forestal y oficiales de conservación, llegando a ser conocida y respetada en los círculos ambientales locales. La cabaña en sí permaneció simple, pero la mejoré con paneles solares mínimamente invasivos y sistemas de recolección de agua de lluvia, haciéndola casi autosuficiente. Mantuve cuidadosamente senderos que minimizaban el impacto en áreas sensibles mientras permitían la observación científica necesaria. Cada mejora fue documentada y aprobada por los funcionarios de conservación, creando un grueso archivo de correspondencia entre yo y varias agencias gubernamentales. Asistí a reuniones anuales con los directores regionales del programa de conservación, presenté los informes de monitoreo requeridos y participé en el estudio ecológico de las tierras federales adyacentes. Lo que hizo la situación particularmente precaria para mi hermano fue un desarrollo que ocurrió 18 meses antes de mi expedición a Alaska. El estatus de conservación de la propiedad fue elevado después de que documenté parejas anidando de águilas reales, una especie protegida a nivel federal. Esto activó protecciones adicionales bajo la Ley de Protección del Águila, requiriendo la notificación al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para cualquier cambio propuesto en la propiedad. Recibí a 2 altos funcionarios de pesca y vida silvestre para un estudio de 3 días, lo que resultó en nuevos marcadores de límites y señalización oficial del gobierno a lo largo del perímetro de la propiedad. Estas señales indicaban claramente el estatus protegido e incluían información de contacto federal, aunque se colocaron en las líneas de límite, lejos del camino de acceso principal. La protección legal final llegó a través de mi propia iniciativa. Preocupada por las presiones de desarrollo en la región, solicité y recibí un estatus de conservación adicional a través de un programa de patrimonio a nivel estatal. Esto añadió otra capa de supervisión que requería múltiples aprobaciones de agencias para cualquier cambio propuesto en el uso de la tierra. Todas estas protecciones legales estaban meticulosamente documentadas en los registros del condado adjuntos a la escritura de la propiedad y archivadas en múltiples agencias estatales y federales. Cualquier búsqueda de título legítima o revisión legal adecuada habría revelado inmediatamente estas restricciones. La venta que mi hermano arregló solo podría haber ocurrido a través de un fraude deliberado y la elusión de los procedimientos legales normales. 6 semanas antes de partir hacia Alaska, me reuní con mis contactos de conservación, específicamente para informarles de mi ausencia prolongada y para asegurar que todo el monitoreo continuaría. Les presenté a la doctora Leonor Castillo, una colega que revisaría la propiedad mensualmente en mi ausencia. Presenté una notificación formal de ausencia temporal en la oficina del programa de conservación, incluyendo mi fecha de regreso prevista e información de contacto de emergencia. Consideré contarle a mi familia sobre estas protecciones muchas veces a lo largo de los años, pero siempre decidí no hacerlo. Su actitud despectiva hacia la conservación y la protección del medio ambiente me hizo temer que verían estas restricciones como un problema a resolver en lugar de un compromiso a honrar. Me preocupaba que pudieran intentar desafíos legales a las servidumbres o presionarme para encontrar lagunas legales. En retrospectiva, debería haber sido más transparente, aunque solo fuera para evitar la situación que ahora se estaba desarrollando. Pero había creído ingenuamente que los procedimientos legales estándar evitarían cualquier venta no autorizada, que el plan de mi hermano sería detenido por los protocolos inmobiliarios normales. Lo que no había tenido en cuenta era el alcance de la desesperación y la deshonestidad de mi hermano.
Al falsificar documentos, hacerse pasar por mí y probablemente eludir las revisiones legales adecuadas, había creado una tormenta perfecta de violaciones legales que pronto se derrumbaría sobre todos los involucrados. El día después de la cena familiar, visité a mi abogada con toda la documentación de conservación. Revisó los materiales con creciente preocupación. Esto es extraordinariamente serio, dijo finalmente. La venta fraudulenta de tierras protegidas a nivel federal implica múltiples violaciones criminales. Robo de identidad, fraude postal, fraude electrónico, si se involucraron comunicaciones electrónicas, y violaciones de al menos 3 estatutos de protección ambiental. ¿Debería contactar a las autoridades directamente?, pregunté. Consideró cuidadosamente antes de responder. Todavía no. El sistema tiene salvaguardas automáticas que deberían activarse pronto. Los nuevos propietarios inevitablemente intentarán hacer cambios en la propiedad, lo que activará las revisiones de las agencias, o descubrirán las restricciones durante su propia diligencia debida y darán la alarma. ¿Y tu hermano, tus padres, ellos mismos han creado esta situación a través de acciones fraudulentas deliberadas?, respondió firmemente. Tu intervención ahora podría complicar las cosas o potencialmente implicarte en el fraude. Documenta todo. Mantén tu correspondencia normal con los funcionarios de conservación, pero deja que el sistema funcione como está diseñado. Salí de su oficina con emociones encontradas. Una parte de mí quería advertir a mi familia de la tormenta que se avecinaba, protegerlos a pesar de su traición. Pero otra parte, la parte que había soportado años de desprecio y falta de respeto, reconoció que las consecuencias naturales podrían ser el único lenguaje que entenderían. Al regresar al apartamento de Mia, reservé un vuelo a Montana para el día siguiente. Necesitaba ver mi propiedad, asegurarme de que permaneciera intacta mientras los procedimientos legales se desarrollaban inevitablemente. Mientras empacaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mateo: reunión con el asesor de inversiones mañana a las 2. Prepárate para firmar los papeles de transferencia. Tu futuro comienza ahora. No respondí. Su futuro estaba a punto de tomar un giro muy diferente al que él anticipaba. La mañana de Montana me recibió con un consuelo familiar. El aire fresco de la montaña llenaba mis pulmones mientras conducía por el camino familiar hacia mi cabaña. Los colores del otoño pintaban el paisaje de ámbar y oro, un marcado contraste con mi agitación interna. Al girar en el camino de tierra privado que conducía a mi propiedad, apareció la primera señal de problemas, literalmente en forma de un letrero que decía Futuro Hogar del Retiro de Montaña y Easton, clavado cerca de mi entrada. Mi corazón se aceleró mientras continuaba hacia la cabaña, aliviada de encontrarla todavía en pie y aparentemente intacta. Abrí la puerta y entré, sintiendo inmediatamente el abrazo acogedor del espacio simple que mis abuelos habían amado. Todo permanecía como lo había dejado hace 6 meses, preservado en el tiempo como un museo de una vida más simple. Después de confirmar que el interior de la cabaña no había sido alterado, caminé por la propiedad, revisando las estaciones de investigación y las cámaras de vida silvestre que había instalado. Nada parecía perturbado todavía, aunque aparecieron nuevas estacas de topógrafo a lo largo del límite este, marcadores de color naranja fluorescente que destacaban llamativamente contra el paisaje natural. Fotografié todo metódicamente, el letrero no autorizado, las estacas de topógrafo y los marcadores de límite federales intactos. Cada imagen tenía marca de tiempo y geoetiqueta, creando un registro documental de la condición actual de la propiedad. De vuelta en la cabaña, encontré suficiente señal de celular para recibir una ráfaga de mensajes de texto de Mateo, cada vez más exigentes sobre reunirse con asesores financieros y firmar documentos. Los ignoré todos, centrándome en cambio en contactar a la doctora Castillo, quien había monitoreado la propiedad durante mi ausencia. Documenté 2 visitas de lo que parecían ser arquitectos hace aproximadamente un mes, informó durante nuestra llamada. Estaban midiendo y tomando muestras de suelo cerca de la cabaña. Les informé que estaban en propiedad privada sin permiso, pero me mostraron documentos que decían representar al propietario. ¿Contactaste a los funcionarios de conservación?, pregunté. Inmediatamente, confirmó. Hablé con el director regional Campos de Pesca y Vida Silvestre. Dijo que no habían recibido ninguna notificación de ningún desarrollo propuesto, lo que automáticamente levantó banderas rojas. Abrieron una investigación ese día. Esto explicaba por qué el proceso ya estaba en marcha.
Los funcionarios federales habían sido alertados semanas atrás, lo que significaba que la investigación estaba bien encaminada. Agradecí a la doctora Castillo por su diligencia y terminé la llamada sintiendo una extraña combinación de vindicación y pavor. Mi abogada llamó esa noche con una actualización. Los compradores solicitaron permisos de desarrollo con el condado la semana pasada. Esto activó automáticamente la notificación a las agencias federales debido al estatus de la propiedad. Funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre ya han contactado al condado para detener cualquier proceso de permisos. ¿Ya se han puesto en contacto con los compradores?, pregunté. No directamente. Por lo que entiendo, primero están llevando a cabo su investigación, que incluye verificar la cadena de títulos y las circunstancias de la venta. Dada la completa falta de notificaciones y aprobaciones requeridas, están abordando esto como un asunto potencialmente criminal. Mientras tanto, a 3.000 millas de distancia en San Francisco, Tomás y Vanessa Montoya estaban experimentando los primeros temblores del terremoto a punto de trastornar sus vidas. El adinerado ejecutivo de tecnología y su esposa diseñadora de interiores habían comprado lo que creían que era la ubicación perfecta para el retiro de montaña de sus sueños, un lugar para escapar de las presiones de Silicon Valley. Su arquitecto había presentado planes preliminares al Departamento de Planificación del Condado para una casa moderna de 6.000 pies cuadrados con ventanas de piso a techo, una piscina infinita con vistas al valle y un extenso paisajismo. El diseño requería la eliminación de la mayoría de los árboles existentes cerca de la cabaña y la nivelación de porciones significativas de la propiedad. Los Montoya habían contratado a un prestigioso bufete de abogados para manejar la transacción, pero en su afán por asegurar la propiedad antes que los compradores competidores, habían aceptado procedimientos de diligencia debida abreviados. Su abogado había realizado búsquedas de títulos básicas que mostraban una propiedad clara, pero no había descubierto las servidumbres de conservación enterradas en décadas de registros del condado. 7 días después de presentar sus planes de desarrollo, su arquitecto recibió una carta enérgica del Departamento de Planificación del Condado, con copia a múltiples agencias federales. La carta denegaba su solicitud y citaba numerosas violaciones de las restricciones de conservación y las protecciones federales. Confundidos y alarmados, los Montoya contactaron a su abogado, quien comenzó una investigación frenética y más profunda sobre el estatus legal de la propiedad. Lo que descubrió lo hizo correr a la casa de sus clientes esa noche con noticias devastadoras: habían comprado tierras que nunca podrían desarrollarse como estaba previsto, una propiedad sujeta a servidumbres de conservación perpetuas y protegida como hábitat crítico para especies en peligro de extinción. El abogado inmediatamente solicitó todos los documentos relacionados con la venta, descubriendo irregularidades flagrantes en la transacción. La vendedora, supuestamente inalcanzable en una expedición, nunca se había comunicado directamente con ninguna de las partes involucradas en la venta. Todas las comunicaciones habían llegado a través de un representante no registrado que proporcionó firmas electrónicas y una documentación mínima. A medida que el equipo legal de los Montoya profundizaba, descubrieron las extensas protecciones federales sobre la propiedad y la ausencia total de notificaciones obligatorias a las agencias gubernamentales sobre la venta. En este punto, su abogado reconoció que estaban lidiando con un posible fraude y contactó directamente a las autoridades federales para proteger los intereses de su cliente. De vuelta en Montana, permanecí en mi cabaña documentando todo y manteniendo contacto regular con mi abogada. En el 4º día después de mi llegada, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Tomás Montoya. Creo que ha habido un grave malentendido sobre la propiedad que le compré. Por favor, contácteme de inmediato. Reenvié el mensaje a mi abogada sin responder. Me aconsejó continuar con mi política de no involucrarme, ya que las autoridades federales ahora estaban investigando activamente. La mañana siguiente trajo el desarrollo que había estado esperando. Mi teléfono sonó con el número de Mateo, su voz frenética cuando respondí. ¿Qué demonios está pasando con tu propiedad?, exigió sin saludar. El abogado de los compradores ha estado llamando sin parar sobre un sinsentido de protección gubernamental. Dice que la venta podría ser inválida. Eso suena preocupante, respondí neutralmente. ¿Qué dijeron exactamente? Algo sobre servidumbres de conservación y permisos de especies en peligro de extinción. Un completo disparate. ¿Sabías de esto? Sé que mis abuelos valoraban la conservación, respondí con sinceridad pero de forma incompleta. La voz de Mateo se alzó en frustración.
Su abogado está amenazando con acciones legales contra nosotros, Isabela, contra la familia. Necesitas arreglar esto de inmediato. ¿Arreglar qué exactamente? Vendiste una propiedad que no era tuya para vender, Mateo. Falsificaste mi firma y te hiciste pasar por mí en una transacción inmobiliaria. ¿Qué te gustaría exactamente que arreglara de esa situación? Su silencio momentáneo transmitió el primer reconocimiento de que podría haber calculado muy mal. Esto es por el dinero, ¿verdad? Estás enojada porque lo vendí sin decírtelo primero. Mira, podemos negociar un reparto mejor si eso es lo que quieres. Esto no es por dinero, respondí con calma. Esto es sobre la ley y las consecuencias. No seas dramática. Es solo un poco de burocracia ambiental. Podemos solucionarlo. Hay cosas que no se pueden solucionar, Mateo. Hay acciones que tienen consecuencias que no se pueden negociar. Antes de que pudiera responder, escuché una conmoción en el fondo y la voz de mi padre exigiendo el teléfono. Isabela, dijo mi padre bruscamente. Cualquier juego que estés jugando debe terminar de inmediato. Tu hermano intentaba ayudarte, y ahora estás creando una pesadilla legal para todos. No estoy jugando a ningún juego, papá. Estoy en mi cabaña ahora mismo, la propiedad que Mateo vendió ilegalmente sin mi consentimiento. No he contactado a nadie ni he tomado ninguna acción legal. La situación que están experimentando es el resultado natural de vender tierras protegidas por el gobierno federal sin la autorización adecuada. ¿Tierras protegidas? ¿De qué estás hablando? Le expliqué brevemente sobre las servidumbres de conservación y las designaciones de especies en peligro de extinción, información que había estado disponible en registros públicos durante décadas. ¿Por qué no nos contaste sobre estas restricciones?, exigió, como si yo hubiera tendido una trampa deliberadamente. ¿Habría importado? ¿Habría impedido que Mateo falsificara mi firma y vendiera mi propiedad sin permiso? Su silencio respondió a mi pregunta más honestamente de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. El abogado de los compradores llamó esta mañana, dijo finalmente, su voz más baja, la preocupación reemplazando a la ira. Mencionó que el FBI está involucrado ahora. ¿Es eso cierto? Las violaciones de protección de tierras federales caen bajo la jurisdicción federal, confirmé. El robo de identidad y el fraude electrónico en transacciones inmobiliarias también son delitos federales. La gravedad de la situación finalmente pareció calar. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto?, preguntó, su confianza habitual sacudida. No sé si se puede arreglar, papá. Hay cosas que no tienen vuelta atrás. Después de colgar, me senté en el porche de mi cabaña, viendo a las águilas reales volar sobre el bosque protegido. Su libertad, un marcado contraste con el enredado drama humano de abajo. Lo que sucediera a continuación estaba fuera de mis manos, puesto en marcha por las acciones de mi hermano y las protecciones legales que mis abuelos habían establecido sabiamente décadas atrás. Mi teléfono volvió a sonar esa tarde. Esta vez fue una llamada formal de la oficina regional del FBI solicitando una entrevista sobre la venta fraudulenta de una propiedad protegida a nivel federal. Las consecuencias que mi familia temía ahora llegaban en calidad oficial, y no había nada que ninguno de nosotros pudiera hacer para detenerlas. 3 días después de que el FBI me contactara, regresé a Chicago a petición suya para proporcionar declaraciones formales sobre la propiedad y la venta no autorizada. Me registré en un hotel del centro en lugar de quedarme con Mia, necesitando espacio para procesar la situación que evolucionaba rápidamente. La investigación federal avanzaba con una velocidad sorprendente. La intersección de delitos ambientales y fraude financiero generaba una seria atención. Acababa de regresar de una entrevista de 2 horas en el edificio federal cuando sonó el teléfono de mi habitación de hotel. La recepción me informó que mi familia estaba en el vestíbulo, insistiendo en verme. Después de un momento de vacilación, acepté reunirme con ellos en una sala de conferencias privada que el hotel proporcionó. Llegaron pareciendo personas diferentes al grupo confiado y satisfecho de nuestra cena de la semana anterior. El rostro de mi padre estaba demacrado por la preocupación. Mi madre parecía haber envejecido años en días, y Mateo se veía positivamente enfermo, con ojeras oscuras bajo ojos inyectados en sangre, sugiriendo noches de insomnio. El abogado de los compradores llamó gritando esta mañana, soltó Mateo en el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros. Hay agentes del FBI en su oficina en San Francisco.
Agentes del FBI, Isabela. Está amenazando con demandarnos por millones por tergiversación fraudulenta. Permanecí de pie cerca de la puerta, manteniendo distancia física y emocional. Eso parece una consecuencia natural de cometer fraude. Esto no es gracioso, interrumpió mi madre, con la voz temblorosa. Es la reputación de nuestra familia, nuestro negocio. Tu padre tuvo que pedir favores solo para que nuestro abogado le devolviera las llamadas. He sido entrevistado por agentes federales 2 veces, dijo Mateo, pasándose las manos por el pelo revuelto. Están hablando de cargos de fraude electrónico y robo de identidad. Cargos criminales reales, Isabela. Falsificaste mi firma y te hiciste pasar por mí en una transacción financiera, respondí de manera uniforme. Esos son crímenes, Mateo. ¿Qué esperabas exactamente que sucediera? Esperaba que mi hermana ayudara a arreglar un malentendido en lugar de dejar que su familia se retorciera en el viento, gritó, con el color subiendo a su rostro. Mi padre dio un paso adelante, asumiendo su postura de solucionador de problemas. Isabela, entendemos que estás molesta por no haber sido consultada. Eso fue claramente un error. Pero seguramente hay una manera de avanzar que no involucre cargos federales y demandas. El estatus de conservación se puede cambiar, las restricciones se pueden levantar. Negué con la cabeza lentamente. Así no funcionan las servidumbres de conservación perpetuas, papá. Son permanentes por diseño. Ese es todo el punto. Mis abuelos se aseguraron de que esa tierra permaneciera protegida para siempre, independientemente de la propiedad. Todo tiene un precio, insistió. Las regulaciones ambientales se anulan todo el tiempo para los proyectos correctos con las conexiones correctas. Estas no. Están adjuntas al propio título de la tierra, reforzadas por múltiples leyes federales y vinculadas a la protección de especies en peligro de extinción. No fueron creadas por alguna junta de zonificación local que puedas presionar o sobornar. Mi madre se secó las lágrimas con un pañuelo monogramado. Tu padre está tratando de encontrar soluciones, Isabela. ¿Por qué estás siendo tan difícil? La familiar acusación casi me hizo reír. Ser difícil en mi familia siempre había significado tener límites, prioridades o valores que diferían de los suyos. No estoy siendo difícil. Estoy exponiendo hechos. La propiedad no se puede desarrollar. La venta fue fraudulenta en múltiples niveles. Estos no son problemas que yo creo o que pueda solucionar con un gesto de mi mano. Mateo golpeó la mesa de conferencias con el puño. ¿Podrías decirles que te autoricé a actuar en mi nombre? ¿Podrías decir que cambiaste de opinión sobre la venta? ¿Quieres que cometa perjurio durante una investigación federal?, pregunté incrédula. Para protegerte de las consecuencias de acciones que admitiste libremente que fueron deliberadas y calculadas. Lo hice por ti, y gritó, la desesperación quebrando su voz. $850,000. Conseguí el mejor precio por una cabaña inútil que visitas 2 veces al año. Estudié a mi hermano cuidadosamente, preguntándome si realmente creía su propia justificación. Esa cabaña y la tierra en la que se asienta no tienen precio para mí, Mateo. No por su valor monetario, sino por lo que representan. Mis abuelos me confiaron algo precioso, algo que sabían que protegería y honraría. Oh, ahórranos el discurso de cruzada ambiental, espetó mi madre. Esa actitud de superioridad moral no está ayudando a nadie. Mi padre, siempre pragmático, intentó un enfoque diferente. Los compradores son las verdaderas víctimas aquí. Pagaron un buen dinero por una propiedad que no pueden usar como pretendían. Si pudiéramos juntarte a ti y a ellos en una habitación, quizás negociar algún tipo de acuerdo. Los compradores no realizaron la debida diligencia adecuada antes de comprar, señalé. Su abogado tomó atajos en la búsqueda de títulos. Mateo eludió deliberadamente los procedimientos normales y falsificó documentos. No soy responsable de arreglar problemas creados por las elecciones de otras personas. Así que dejarás que tu hermano vaya a la cárcel, susurró mi madre finalmente, comprendiendo la gravedad de la situación. Tu propia familia. La pregunta quedó en el aire entre nosotros, pesada de implicaciones. Por primera vez, vi un miedo genuino en los ojos de Mateo. La confianza arrogante se había evaporado por completo. Yo no creé esta situación, dije finalmente.
Simplemente he permitido que el proceso legal natural se desarrolle sin interferencia. El mismo proceso que habría evitado la venta si Mateo no lo hubiera eludido deliberadamente. ¿Qué quieres?, preguntó Mateo, con la voz hueca. ¿Dinero, una disculpa? ¿Qué se necesita para que nos ayudes? La pregunta reveló cuán fundamentalmente seguía sin entender tanto la situación como a mí. Todavía creía que esto era una negociación, un juego de poder donde la oferta correcta lo solucionaría todo. Esto no se trata de lo que yo quiero, Mateo. Hay cosas que no se pueden negociar. Hay acciones que tienen consecuencias más allá de nuestro control. Mi padre, sintiendo que la conversación no progresaba como esperaba, cambió al modo de control de daños. Necesitamos presentar un frente unido a las autoridades. La lealtad familiar debe ser lo primero. Cualesquiera que sean nuestros desacuerdos privados, los manejamos internamente, no permitiendo que fuerzas externas nos destrocen. El familiar estribillo de la lealtad familiar me golpeó de manera diferente ahora. Durante años, había sido la palanca emocional utilizada para obtener concesiones y silenciar el desacuerdo. La lealtad familiar siempre había sido una calle de un solo sentido en la casa de los Vega, fluyendo de mí hacia ellos, nunca correspondida. ¿Dónde estaba la lealtad familiar cuando decidiste vender mi propiedad sin permiso?, pregunté en voz baja. ¿Dónde estaba la lealtad cuando falsificaste mi nombre y te hiciste pasar por mí? ¿Dónde estaba cuando celebraste quitarme algo precioso en contra de mi voluntad? Nadie respondió. La pregunta no estaba destinada a ser respondida, solo a resaltar la hipocresía de su apelación actual. He sido entrevistada por investigadores federales, continué. Les dije la verdad completa, que nunca autoricé la venta, nunca me comuniqué con los compradores y no estaba al tanto de la transacción hasta después de que ocurrió. No he presentado cargos ni exigido enjuiciamiento. El proceso legal está procediendo en base a los hechos del caso, no a mis deseos. Así que te estás lavando las manos de nosotros, concluyó mi madre amargamente. No. Estoy permitiendo que se desarrollen las consecuencias naturales de las acciones. Hay una diferencia. Mateo, que había estado inusualmente callado, levantó la vista con los ojos enrojecidos. El agente del FBI dijo que podría enfrentar hasta 20 años si me condenan por todos los cargos potenciales. 20 años, Isabela. Por primera vez, sentí un destello de compasión genuina por mi hermano. A pesar de todo, no quería verlo encarcelado durante décadas. Sus acciones merecían consecuencias, pero quizás no unas que destruyeran toda su vida. No puedo detener la investigación federal, dije honestamente. Pero tampoco los he animado a buscar los cargos máximos. Lo que suceda ahora depende en parte de cómo procedan ustedes. ¿Qué significa eso?, preguntó mi padre bruscamente. Honestidad y cooperación completas con las autoridades. Restitución total a los compradores y reconocimiento del delito en lugar de seguir justificándolo. Mi hermano miró a nuestro padre, quien asintió levemente. ¿Y si hacemos eso?, preguntó Mateo, ¿hablarás en mi nombre? ¿Les dirás que no quieres que se presenten cargos? Consideré cuidadosamente antes de responder. Les diré con sinceridad que creo que entiendes la gravedad de tus acciones y que estás asumiendo la responsabilidad por ellas. No mentiré ni tergiversaré los hechos, pero tampoco abogaré por las penas máximas. No era la absolución total que habían venido a buscar, pero era todo lo que honestamente podía ofrecer. Mi padre lo reconoció como el mejor acuerdo disponible y asintió secamente. Deberíamos reunirnos con nuestro abogado de inmediato, le dijo a Mateo, luego se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, Isabela. Cuando las aguas se calmen, tendremos que tener una conversación seria sobre tu lugar en esta familia. La amenaza podría haberme herido una vez. Ahora se sentía casi liberadora. La esperaré con ansias, respondí con total sinceridad. Después de que se fueron, llamé a mi abogada para actualizarla sobre la conversación. Elogió mi manejo de la situación mientras advertía que el camino por delante probablemente sería largo y potencialmente doloroso para todos los involucrados. Mientras la noche caía sobre Chicago, me senté junto a la ventana de mi hotel, viendo las luces de la ciudad reemplazar el atardecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mateo: reunión con el FBI mañana por la mañana. Diremos toda la verdad. Gracias por no abandonarme por completo.
Era lo más cercano a una gratitud genuina que había recibido de mi hermano en años. Quizás de este naufragio algo auténtico podría eventualmente salvarse. Solo el tiempo lo diría. Los siguientes 3 meses se desarrollaron en una vorágine de procedimientos legales, tensiones familiares y recalibración personal. La investigación federal procedió metódicamente, con Mateo cooperando plenamente como prometió. Su confesión detalló no solo los documentos falsificados y el robo de identidad, sino que también implicó a mis padres en la facilitación consciente de la venta fraudulenta. Mi padre, aprovechando conexiones y un costoso equipo legal, negoció un acuerdo de inmunidad a cambio de su testimonio sobre patrones más amplios de prácticas comerciales cuestionables en el sector inmobiliario local. Mi madre, técnicamente no involucrada en la ejecución del fraude pero consciente de él, evitó los cargos, pero sufrió la humillación social que siempre había temido. Los Montoya, al conocer todas las circunstancias del fraude, dirigieron su acción legal principalmente contra Mateo y mis padres en lugar de contra mí. Su abogado me contactó directamente, expresando su aprecio por mi transparencia y cooperación con las autoridades. Finalmente recibieron una restitución total más daños adicionales, financiados principalmente con la liquidación de varias propiedades de inversión de mis padres. Las consecuencias legales de Mateo, aunque significativas, no alcanzaron el escenario catastrófico que él había temido inicialmente. Con su cooperación, confesión completa y mi declaración de que no buscaba la pena máxima, recibió un acuerdo de culpabilidad, 3 años en una instalación federal de mínima seguridad, seguidos de 5 años de libertad condicional y multas sustanciales. La condena significó la revocación permanente de su licencia de bienes raíces, cerrando la puerta a la carrera que había seguido desde la universidad. El negocio familiar sufrió un daño reputacional significativo a medida que los detalles del caso se hicieron públicos. Varios acuerdos pendientes se vinieron abajo cuando los socios se retiraron, preocupados por los riesgos legales asociados. Mi padre, a los 62 años, se enfrentó a la reconstrucción de un negocio que había sido la piedra angular de su identidad y la fuente de su considerable orgullo. Durante este periodo, la familia se fracturó de maneras inesperadas. Natalia, mi hermana abogada corporativa, que se había mantenido al margen durante la confrontación inicial, se convirtió en una aliada inesperada. Su formación legal le dio una claridad sobre la gravedad de las acciones de Mateo que mis padres parecían incapaces de comprender. Lo que hizo fue indefendible, me dijo durante un raro almuerzo de hermanas 6 semanas después de la confrontación en el hotel. He revisado los archivos del caso. No fue un malentendido ni un descuido. Fue un fraude calculado. Viniendo de Natalia, que siempre se había alineado con los valores y expectativas de nuestros padres, este reconocimiento significó más de lo que ella podía imaginar. ¿Por qué crees que no pueden verlo?, pregunté, genuinamente curiosa sobre las continuas justificaciones de nuestros padres. Ella consideró pensativamente mientras revolvía su café. Han pasado décadas doblando reglas y empujando los límites en los negocios. La línea entre tácticas agresivas e ilegales probablemente se desdibujó hace mucho tiempo. Además, admitir que Mateo hizo algo realmente malo significa reconocer su papel en formarlo. Y en permitirlo, agregué. Y en permitirlo, estuvo de acuerdo con un suspiro. El hijo de oro no podía hacer nada malo, incluso cuando claramente se dirigía al desastre. Esta nueva honestidad entre nosotras creó un espacio para la reconciliación que ninguna de las dos había anticipado. Natalia admitió que había envidiado mi coraje para forjar mi propio camino, mientras que yo confesé envidiar su aparente facilidad para cumplir con las expectativas familiares. Mis padres, sin embargo, permanecieron atrincherados en el resentimiento. A pesar de la abrumadora evidencia de irregularidades, continuaron enmarcando la situación como una traición familiar de mi parte. Mi padre, en particular, luchó con lo que percibía como mi papel en dañar la reputación del negocio familiar. Podrías haber manejado esto en privado, insistió durante una tensa reunión con los abogados de la familia. En cambio, dejaste que las autoridades federales arrastraran nuestro nombre por el barro. Yo no invité a las autoridades federales a esta situación, le recordé con calma. Mateo lo hizo al vender tierras protegidas ilegalmente. Simplemente no obstruí su investigación ni mentí para protegerlo. Mi madre mantuvo una distancia fría, cancelando nuestras citas ocasionales para almorzar y excluyéndome de reuniones familiares más pequeñas. El dolor era real, pero menos devastador de lo que podría haber sido años antes.
A los 35, había construido una vida que no giraba en torno a buscar su aprobación, una libertad que nunca habían entendido o respetado por completo. 6 meses después de la confrontación inicial, con Mateo cumpliendo su sentencia y los procedimientos legales en gran parte resueltos, invité a mis padres a la cabaña. Para mi sorpresa, aceptaron, quizás por curiosidad sobre la propiedad que había causado tanto trastorno. Llegaron en un claro día de otoño, el bosque resplandeciente con los colores de la estación. Observé sus expresiones mientras salían de su SUV de lujo, contemplando la modesta cabaña y el impresionante entorno natural. «¿Esto es por lo que fue todo el alboroto?», preguntó mi madre, señalando la pequeña estructura. «Es tan rústico». «La cabaña en sí no es el punto», expliqué, guiándolos hacia un sendero. «Lo que la rodea es lo que importa». Durante las siguientes 2 horas, les mostré cosas que nunca se habían molestado en ver o entender. Las raras especies de orquídeas que crecían en arboledas protegidas. Las áreas de anidación de águilas visibles desde ciertos puntos de vista. El delicado ecosistema que mis abuelos habían reconocido como digno de preservar. Mi padre permaneció en gran parte en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas sorprendentemente reflexivas sobre estrategias de conservación. Mi madre mantuvo una distancia educada, claramente incómoda con las botas de montaña que le habían prestado para la ocasión. En el punto más alto de la propiedad, con vistas a un valle donde el bosque nacional se extendía hacia montañas distantes, me detuve para que absorbieran la vista. «Tus abuelos te dejaron más que solo tierra», dijo mi padre, rompiendo finalmente un largo silencio. «Te dejaron sus valores». Ahora lo veo. No fue una disculpa, ni siquiera un reconocimiento total de la irregularidad, pero viniendo de mi padre, fue una concesión significativa. Mi madre no dijo nada, pero su expresión se había suavizado ligeramente, quizás viendo por primera vez algo de valor real en mi camino elegido. Mientras caminábamos de regreso a la cabaña, llegó un mensaje de texto de Natalia. Mateo llamó desde la prisión. Se inscribió en un curso de ciencias ambientales. Dice que quiere entender mejor tu mundo. Les mostré el mensaje a mis padres, viendo cómo emociones encontradas se dibujaban en sus rostros. Confusión, escepticismo y quizás un destello de esperanza de que algo positivo pudiera surgir de este doloroso capítulo. De vuelta en la cabaña, preparando un almuerzo sencillo, mi padre hizo la pregunta que probablemente los había traído hasta aquí. ¿Qué pasa ahora, Isabela? ¿Con la familia? Eso depende de lo que cada uno quiera que suceda, respondí honestamente. Las relaciones pueden sanar, pero necesitan basarse en el respeto mutuo, no solo en el ADN compartido. Lo haces sonar tan simple, dijo mi madre con un cansancio inesperado. No es simple en absoluto. Probablemente es el trabajo más duro que podríamos hacer, pero quizás valga la pena hacerlo. Se fueron esa tarde sin avances dramáticos ni declaraciones emocionales. Pero algo había cambiado sutilmente. La pretensión que había caracterizado nuestra relación durante décadas, la ficción de que nos entendíamos y aceptábamos, había sido reemplazada por algo más honesto, aunque menos cómodo. Mientras veía su coche desaparecer por el camino de tierra, no sentí ni triunfo ni amargura, sino una certeza tranquila de que cualquier relación que reconstruyéramos sería más auténtica que la que había existido antes. Esa noche, me senté en el porche de mi cabaña, viendo el atardecer pintar el cielo con colores que ningún desarrollo humano podría mejorar. Mi teléfono vibró con un mensaje de una fuente inesperada. Mateo, escribiendo desde el sistema de correo electrónico de la prisión. El instructor de ciencias ambientales mencionó las servidumbres de conservación hoy. Ahora finalmente entiendo lo que intentabas proteger. Lamento no haberlo visto antes. No pido perdón. Solo quería que lo supieras. No era una resolución ni una redención, pero era algo que ninguno de los dos había logrado antes, un momento de comprensión genuina a través de la brecha que nos había separado durante tanto tiempo. Un año después de la fatídica cena familiar donde Mateo anunció la venta de mi propiedad, estaba en el porche de la cabaña viendo a voluntarios plantar plántulas nativas a lo largo del límite este. El área dañada por los topógrafos y el trabajo preliminar de los contratistas de los Montoya estaba siendo restaurada con la ayuda de grupos de conservación locales y estudiantes universitarios. Las secuelas legales finalmente se habían asentado en su forma permanente. Mateo llevaba 8 meses de su sentencia de 3 años, escribiendo cartas regulares que revelaban a una persona que apenas reconocía, más reflexiva y menos impulsada por el éxito material.
Mis padres habían reducido el tamaño de su casa y su estilo de vida, en parte por necesidad financiera después de los acuerdos legales y en parte por un cambio de perspectiva sobre lo que importaba. El negocio familiar continuaba, pero en una forma alterada, centrándose en proyectos de desarrollo ambientalmente sostenibles, un giro que mi padre afirmaba que era puramente práctico en el mercado actual, pero que sugería una recalibración más profunda. Mi madre había sorprendido a todos al ser voluntaria en un programa de jardinería comunitaria, descubriendo una satisfacción inesperada en nutrir cosas que crecen. Natalia y yo habíamos establecido una nueva tradición de caminatas mensuales, a veces en mi propiedad y a veces en reservas forestales cerca de Chicago. Durante estos paseos, reconstruimos una relación basada en la comprensión adulta en lugar de la rivalidad infantil, descubriendo un terreno común que ninguna de las dos había reconocido antes. La cabaña en sí también había evolucionado. Con subvenciones de fundaciones y el apoyo de organizaciones de conservación, impresionadas por el resultado del caso, había ampliado las instalaciones de investigación manteniendo el carácter rústico de la propiedad. Estudiantes de posgrado ahora realizaban regularmente estudios de campo en la tierra, documentando la recuperación de especies y la salud del ecosistema. Los Montoya, después de su ira y decepción iniciales, se habían convertido en aliados inesperados. Tomás Montoya, el ejecutivo de tecnología cuyo hogar de ensueño se había disuelto en complicaciones legales, se puso en contacto 6 meses después de que concluyera el caso. Su perspectiva había cambiado drásticamente después de conocer la importancia ecológica de la propiedad. Queríamos un lugar para conectar con la naturaleza, escribió en un correo electrónico que inició nuestra correspondencia. Ahora veo la ironía de planear destruir exactamente lo que buscábamos. Los Montoya finalmente compraron una propiedad diferente cerca, una sin restricciones de conservación, pero diseñaron una casa modesta que minimizaba el impacto ambiental. Se convirtieron en patrocinadores de la estación de investigación, con Tomás uniéndose al consejo asesor y proporcionando tecnología que mejoró nuestras capacidades de monitoreo. Sorprendentemente, los funcionarios federales que investigaron el caso me conectaron con una iniciativa nacional de conservación que buscaba propietarios dispuestos a establecer nuevas servidumbres de conservación. Comencé a consultar con este programa, compartiendo mi experiencia y ayudando a diseñar sistemas de documentación mejorados que evitarían complicaciones legales similares para otras propiedades protegidas. En una fresca mañana de octubre, recibí a una visitante especial en la cabaña, la jueza Mariela Reyes, que había presidido el caso de Mateo y había mostrado un interés particular en los aspectos de conservación. Ahora jubilada, había solicitado un recorrido por la propiedad que había sido central en uno de sus casos finales. Es raro en mi línea de trabajo ver el lugar real en el corazón de un asunto legal, comentó mientras caminábamos por el límite este restaurado. Normalmente, todo son abstracciones y descripciones en papel. ¿Verlo cambia su perspectiva sobre el caso?, pregunté. Se detuvo, mirando hacia el valle donde las águilas reales volaban. Confirma que mi fallo fue correcto, pero le añade dimensión. Esto no es solo tierra protegida en papel. Es un sistema vivo que vale la pena preservar. Su validación significó más de lo que ella podía imaginar, reforzando que la dolorosa ruptura familiar había servido a un propósito mayor. Esa noche, organicé una pequeña reunión en la cabaña para los voluntarios, investigadores y funcionarios de conservación que se habían convertido en parte de mi comunidad expandida. Mientras la conversación fluía alrededor de la fogata al aire libre, me alejé brevemente para llamar a Mateo a la hora programada permitida por el sistema penitenciario. ¿Cómo estuvo la plantación de restauración?, preguntó de inmediato, habiendo seguido el proyecto a través de nuestras cartas. ¿Exitosa? 30 voluntarios, más de 300 plántulas nativas plantadas. Envía fotos si puedes. A mi instructor de ciencias ambientales le interesaría. Hablamos durante los 15 minutos permitidos, la incomodidad de las primeras llamadas reemplazada por una conversación genuina. Antes de colgar, dijo algo que me tomó por sorpresa. Ahora entiendo por qué el abuelo y la abuela te dejaron la tierra. Sabían que verías lo que realmente importaba de ella. Viniendo de Mateo, quien una vez había descartado toda mi carrera como jugar con animales, esto representaba un cambio fundamental de perspectiva. La semana siguiente trajo otro desarrollo significativo. Mis padres solicitaron una reunión familiar en su condominio reducido pero aún cómodo. Natalia y yo llegamos juntas, ambas aprensivas sobre lo que podría suceder. Mi padre, luciendo notablemente mayor pero de alguna manera más en paz, fue directamente al grano.
Hemos estado pensando y hablando mucho este último año, comenzó, sobre los valores familiares y el legado que queremos dejar. Mi madre asintió, añadiendo, tu padre y yo hemos decidido establecer una fundación familiar centrada en la conservación y el desarrollo sostenible. Intercambié miradas de sorpresa con Natalia. Nos gustaría que ambas estuvieran involucradas, continuó mi padre. La experiencia legal de Natalia y el conocimiento ambiental de Isabela no compensará los errores del pasado, pero podría crear algo positivo para el futuro. No era exactamente una disculpa, pero de mis padres, representaba un cambio sísmico, un reconocimiento de que mis valores y mi trabajo tenían un mérito digno de su apoyo. También hemos establecido un fondo fiduciario para la liberación de Mateo, agregó mi madre, específicamente para educación y reorientación profesional. Ha expresado interés en la consultoría de cumplimiento ambiental, utilizando su experiencia en bienes raíces de una nueva manera. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. El hermano que había vendido fraudulentamente tierras protegidas, potencialmente construyendo una futura carrera asegurándose de que otros no cometieran errores similares. En los meses siguientes, la fundación tomó forma, comenzando con modestos proyectos locales, pero expandiéndose a medida que mis padres redirigían sus conexiones comerciales hacia objetivos de conservación. Mi padre, aplicando la misma determinación que había construido su imperio inmobiliario, se volvió sorprendentemente efectivo en la recaudación de fondos para causas ambientales. A medida que se acercaba el primer aniversario de la resolución del caso, recibí un paquete inesperado de Mateo. Las regulaciones de la prisión prohibían el envío de la mayoría de los artículos, pero había recibido un permiso especial para este. Una placa de madera hecha a mano en el taller de la prisión. Grabadas en la madera estaban las palabras, tierras protegidas de la familia Vega, establecidas en 1979, preservadas para siempre. Debajo había una nota, para la cabaña. Un recordatorio de que algunos errores conducen a una mejor comprensión. Nos vemos en 2 años, 4 meses y 17 días. Colgué la placa junto a la puerta de la cabaña, un símbolo tangible de lo lejos que habíamos llegado y de cuánto había cambiado. Esa noche, sentada en el porche viendo el atardecer, reflexioné sobre el viaje del último año. La traición que había parecido devastadora finalmente había fortalecido mi resolución y clarificado lo que realmente importaba. Las relaciones familiares que se habían fracturado habían comenzado a sanar en conexiones más auténticas, basadas en una comprensión genuina en lugar de la obligación. La tierra protegida a mi alrededor, temporalmente amenazada pero finalmente asegurada, continuaba su existencia tranquila, indiferente al drama humano, pero profundamente afectada por las elecciones humanas. El legado de mis abuelos había perdurado, no solo en protecciones legales, sino en los valores que finalmente habían comenzado a influir incluso en los miembros más improbables de la familia. Mientras la oscuridad se cernía sobre el bosque y las estrellas emergían sobre los árboles, pensé en compartir esta historia contigo. Cuando nos mantenemos firmes por lo que importa, incluso a través de confrontaciones dolorosas y consecuencias difíciles, creamos posibilidades de crecimiento y cambio genuinos que de otro modo nunca existirían.